La gente en el tiempo de Jesús se sorprendía, porque Jesús enseñaba, entraba en el templo, enseñaba, les hablaba, les decía, y les hablaba y les decía con tal convicción que la gente se sorprendía. Y la pregunta era, ¿con qué autoridad? ¿Quién es este? ¿De dónde salió? Habla como que supiese. Habla como que sabe lo que está haciendo y lo que está diciendo. Y hermanos míos, que a usted y a mí no nos queden dudas. Cuando Jesús habla, sabe lo que dice y sabe lo que hace, porque Él tiene toda autoridad. Es por eso que por allí la gente no entiende y se pregunta, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué le pedís a Jesús? ¿Por qué orás en el nombre de Jesús? ¿Por qué no te salís de ese molde? Todo a través de Cristo. Primero, porque es la única llave, es el único camino, y porque es el que tiene autoridad. Su palabra, su enseñanza, su vida, su victoria le dan el lugar de privilegio y el lugar de autoridad. Es por eso que nosotros como creyentes tenemos que aprender a comportarnos de tal manera y a manejarnos de tal manera en la vida con una conducta que sea intachable, para que nuestro hablar sea un hablar con autoridad. Es muy probable que tengamos que enfrentar situaciones difíciles y situaciones impensadas. Es muy probable que tengamos que resolver cuestiones que nos van a poner en las disyuntivas. ¿Lo hago o no lo hago? Si no lo hago, me pierdo esto. Y si lo hago, puedo ganar aquello, pero comprometo otras cuestiones. Y hermanos, lo he dicho alguna vez, es mejor perder que ganar y que el peso quede en la conciencia. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes y yo hablamos de Jesús, estamos hablando de una persona, de un ser, que nunca dejó caer su palabra en tierra. Estamos hablando de alguien que con su propia vida respalda el hablar como el hacer. Por eso es que lo cuestionaban. Y se daban cuenta que cuando este Jesús hablaba con tal convicción que sorprendía a la gente que lo oían. Y sabe que siempre se hacen comparaciones. Y Jesús no se escapó de las comparaciones. Porque dice la Biblia que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí le cabe el dicho que nosotros conocemos y también es popular: haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Jesús decía: haz lo que yo digo, porque yo hago y muestro lo que hago. Y cuando alguien tiene esa convicción y tiene esos principios y tiene esos valores y tiene ese respaldo, tranquilamente puede decir: lo que yo digo es posible de hacerlo porque yo lo hago. Esa es la gran diferencia entre aquellos que seguimos a Jesús, amamos a Jesús, obedecemos a Jesús, nos sujetamos a Jesús y caminamos en sus principios, en sus verdades, y se hace la diferencia con aquellos que a Jesús, a Dios, a la fe, a la esperanza, a la palabra, no le llevan el apunte. Allí está la grande diferencia. Y cuando ustedes y yo aprendemos esta grande diferencia, nos vamos a dar cuenta que ser cristiano no es ser practicante de una religión. Ser cristiano es un estilo de vida que hemos adoptado. Un estilo de vida que hemos adoptado.
Yo no voy a cambiar nada de lo que ya está. A veces, antes de conocer el mensaje del Evangelio, hemos tenido, o algunos han tenido situaciones muy particulares en la vida. Eso no lo vamos a cambiar. El Señor perdona todos nuestros errores, como lo dije alguna vez. El Señor perdona todos nuestros pasados, pero sí tenemos que tener el conocimiento de que las consecuencias de aquellos errores lo vamos a tener que asumir, pero Dios nos va a dar la fuerza para llevar adelante lo que nos queda como resaca de aquella manera antigua de vivir. ¿Se entiende? Entonces acá encontramos que Jesús entró en la ciudad en un día de descanso, un día de reposo, entró en el templo, enseñaba, la gente se sorprendía, enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había allí un hombre que tenía un mal espíritu. Y sabe que cuando caminamos tomados de la mano del Señor y cuando llevamos una vida comprometida con el Señor, siempre el malo nos capta. Puede percibir que hay algo diferente. Y en este caso había un hombre poseído de malos espíritus. Y ese hombre poseído de malos espíritus reconoció a Jesús, el Santo de Dios. Y cuando lo dijo, he aquí el Santo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para qué? Jesús le dice, cállate, cállate y salí. El hombre quedó liberado. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas? Por dos motivos. Primero, para que aquel que está en situaciones críticas en el orden espiritual pueda percibir la presencia y la gloria de Dios, y en segundo lugar, para que Dios obre liberación y sanidad en el alma y en el espíritu. ¿Se entiende? Esto que estoy diciendo yo ahora puede sonar medio raro y puede sonar medio como, pastor, esto es medio más allá de lo que yo entiendo normalmente. Pero quiero que recordemos la pregunta, ¿por qué hablamos de Jesús? ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Primero, porque su enseñanza es una enseñanza con autoridad. Segundo, cuando hablamos y oramos en el nombre de Jesús, aquello que no pertenece al reino de la verdad, al reino de la luz, al reino de Dios, lo percibe, se manifiesta, y en la autoridad que el Señor ha delegado en la iglesia, le podemos decir que se vaya. ¿Vio para qué está la iglesia? Para que con la autoridad que Dios le delegó a la iglesia, podamos obrar en favor de aquellos que están en situaciones críticas, en lo espiritual, en lo psíquico, en lo emocional, en lo familiar y en lo financiero. Porque fíjese que hay gente que en estos órdenes o en estos ítems que he nombrado no pueden superarse. Hay gente que tienen un problema psíquico que no lo pueden superar y están allí con ese problema en la cabeza y van al psiquiatra y van al psicólogo y no lo pueden superar. ¿Y cómo el Señor en un momento lo puede transformar? ¿Por qué? Porque el Señor interviene directamente en la psiquis, le cambia la mente, le cambia la razón, le cambia el modo de pensar y la transformación se produce. Hay gente que tiene problemas emocionales, no pueden perdonar. Y cuando viene Cristo y revela que la cuestión emocional de tal o cual persona se debe a la falta de perdón y luego perdona, automáticamente se siente liberado de esa situación. El que tiene un problema físico, ¿cuántas veces han ido al médico? A todo tipo de médicos, y damos gracias a Dios por los buenos médicos, pero a veces los médicos no le encuentran nada, y de hecho no tiene nada.
Porque los médicos se tienen que regir por lo que ven los resultados de los estudios, ¿sí o no? Si hacen un análisis, si hacen una ecografía, si hacen una tomografía, si hacen lo que hagan, se rigen por lo que ven. Y entonces lo que ven dice no tiene nada. Pero el paciente dice, pero me siento mal. Pero usted no tiene nada. Vaya al psicólogo. Va al psicólogo. El psicólogo le dice, está todo en orden en tu cabeza, pero me siento mal. Anda al psiquiatra. Entonces tómate una pastilla para que puedas dormir y descansar. Y se toma la pastilla, descansa, pero igual se siente peor. El problema no es, en muchas ocasiones, ni físico, ni psíquico, ni emocional. El problema es un problema espiritual. Y cuando se resuelve el problema espiritual, se sanó, se liberó, está tranquilo, tiene paz, duerme tranquilo, come bien, engorda y después lucha con la balanza. Por eso hablamos de Jesús. Por eso le queremos enseñar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso le decimos que en Jesús hay poder y autoridad. En Jesús hay una enseñanza que es válida. En Jesús hay un respaldo que nos va a ayudar en todos los actos de la vida. Entonces, establecemos que oramos y hablamos de Jesús porque sus enseñanzas son enseñanzas que nos imparten conocimiento y autoridad. Segundo, cuando caminamos tomados de la mano del Señor, la gente nos identifica, la gente sabe quiénes somos y la gente nos conoce por lo que hacemos, por lo que hablamos, por lo que decimos. Y entonces cuando la gente puede percibir que somos hijos de Dios, no le gusta. Entonces el diablo a través de esas personas empieza a poner dificultades. Y es inútil que nos enojemos con la persona. Veo que a veces uno se enoja con la persona. ¿Será posible que sea tan mal llevado? Menos mal que no tienen vecinos ni amigos mal llevados. Menos mal. Pero veo que por ahí le cae a algunos. ¡Qué mal llevado! ¡Qué Dios mío! Ni él solo se aguanta. Y si ponemos la radio cristiana, o ponemos un CD cristiano, o si cantamos o chiflamos fuertes, le molestamos. Estamos en nuestra casa escuchando nuestra radio, le molesta al vecino. Estamos en nuestra casa escuchando un CD, le molesta al vecino. ¿Es el vecino el que está molesto? No. Es que en el vecino hay una influencia negativa que viene de las tinieblas. Entonces esa influencia negativa hace que la persona se muestre agresiva. Y nos enojamos con la persona. Y dice, pero ¿será que tan mal llevado? De ahora en adelante vamos a cambiar. No vamos a discutir con la persona. Porque ahora nos estamos dando cuenta que hay una influencia alrededor que hace que la persona sea mal llevada. Entonces vamos a orar, Señor, si hay algo que le está molestando y si hay algo que lo está inspirando a que tenga este tipo de reacción, en tu nombre que sea liberado. Decimos la palabra de fe para que él sea liberado, aunque sea en su casa. ¿Sabe lo que va a pasar? Que después esa persona que le hacía tanto la guerra va a venir a pedirle que vaya a orar por él. Che, vos que va a la iglesia, ¿por qué no le lleva mi nombre, que me ore? Porque vos sabés que no sé, pero me parece que lo único que me va a sacar de esta condición es si me oran. Es una realidad y algunos de ustedes ya han experimentado esto. ¿Por qué? Porque cuando caminamos con el Señor, cuando estamos pegados a Jesús, cuando oramos a Jesús, cuando obedecemos sus principios, nuestro hacer, nuestro hablar es con autoridad. Y aquel que está en situación difícil, incómoda, influenciado por el mal, percibe que somos diferentes. Lo he dicho a esto mismo de otra forma. Algunos dicen, che, no sé en qué curro anda este que mira, tiene negocio, tiene auto, cambió el auto, se hizo la casa, no tiene deudas. ¿Cómo hace? Debe andar en algo.
No anda en nada más que en la fe de Dios. No tiene que andar en ningún curro, no tiene que tener nada escondido, no tiene que hacer nada de contramano, no tiene que hacer nada ilegal. Es la bendición de Dios, como dijo Flavia, la que enriquece y no trae aflicción. ¿Vio cómo funciona? Lo mismo que dije, que está escrito acá, lo dije más de una vez con estas otras palabras. La gente ve de nuestra... Hay una frase que está escrito en los camiones. Dice, la fuerza de tu envidia es el motor de mi progreso. Mientras que gastan fuerza en envidiarnos y decir, ay, mira, yo sigo trabajando. Y Dios me da más trabajo, y Dios me abre puertas, y Dios me abre camino, y Dios hace que mi dinero rinda. ¡Aleluya! Hace 3 semanas atrás vino un joven a la iglesia en Córdoba y dijo, oren por mí porque necesito trabajar. En esa semana, 2 semanas atrás, consiguió un trabajo. El domingo pasado que estuve yo allí en el templo de Córdoba, dice, pastor, vengo a darle gracias a Dios porque no tengo un trabajo, ahora tengo 2 trabajos. Algunos dicen, ay, qué suerte. No es suerte. Es bendición. Cuando estamos y somos dependientes del Señor, la bendición nos enriquece. Y no estamos hablando de rico económicamente, estamos hablando de rico en el más amplio sentido de la palabra. Porque cuando tenemos trabajo, ¿no es cierto que estamos tranquilos? Sabemos que a fin de mes vamos a tener nuestro sueldo, poco, mucho, lo que sea, pero gracias a Dios por ese sueldo que tengo, me va a ayudar a pagar la luz, me va a ayudar a pagar el gas, me va a ayudar a comprar costeleta, me va a ayudar a comprar arroz, me va a ayudar a comprar el pan, la leche, el yogur, me va a ayudar con ese sueldo. Y uno cuando tiene trabajo, tiene paz. Uno cuando está en orden, tiene equilibrio. ¿Cuándo se pone loco? Cuando está fuera de equilibrio. El equilibrio no viene. ¿Sabe qué? Escuché el otro día, no sé dónde era. En algún lugar, no sé si de Argentina, hay un bosque. Hay un bosque donde se dice que se concentra una fuerza magnética. Y la gente va allá a ese bosque, y donde ve un árbol con un hueco, especialmente en el medio del bosque, mete la cabeza para que se le llene de energía. ¿Alguien lo vio a eso? ¿A dónde fue? No me acuerdo el lugar, pero es en Argentina. En algún lado de Argentina, no sé si en el sur, por ahí. Y mostraban cómo una varilla mantenía el equilibrio apenas apoyada en un puntito de otra rama. Y la gente va allá a buscar energía. Se abrazan el árbol. Se ponen de espalda para que le entre la energía en la columna y se le enderece. No estoy exagerando porque Inés lo vio, así que tengo un testigo de que alguien lo vio. En Discovery, si no me equivoco. Hermanos, cuando ustedes y yo vamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, necesito de tu ayuda, pero recibimos energía y sin gastar plata para ir hasta allá. Suena loco, ¿no? Pero Dios es loco. Para nosotros es loco. Nuestras locuras, o lo que a nosotros nos parece locura, para Dios es lo más cuerdo que hay.
Qué loco poner por teléfono, a ver, cuñado, primo, sobrino, primo, amigo, atender el teléfono, vamos a orar por teléfono. Eso lo hicimos la semana pasada. Qué loco, el pastor se ha vuelto loco. Va a orar y va a conectar a la gente que está en todos lados. Y va, mire, no sé si sí es loco, pero la palabra de Dios es eficaz, es viva y tiene poder y tiene autoridad y corre la distancia. Y estamos creyendo que la locura de Dios va más allá de nuestro entendimiento y la gente percibe. Tenemos que estar en la presencia de Dios para que esa unción que está cayendo tan fuerte sobre mí sea una realidad. Los miércoles en la noche cuando oramos abajo, los que vienen los miércoles saben lo que digo. Señor, cuando alguien pase por la vereda y tenga necesidad, la vibración de tu presencia los toque. Yo no sé si les conté o ustedes saben, pero alguien estaba enfermo en el hospital y se acordó que había una iglesia acá, así que vinieron y pasaron y tocaron el vidrio ahí a donde está el cartel con el nombre de mi esposa y mío que dice Nuevo Amanecer, y cuando volvieron al hospital estaban sanos. Hermanos, no estamos hablando de cosas que nos puedan entretener, estamos hablando de una palabra que nos va a hacer bien. Ay, pastor, pero hace tanto que tengo este problema. Fíjese qué curioso, hace tanto que tiene ese problema y todavía sigue y 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 va a seguir, con o sin problema va a seguir, porque Dios nos va a dar la fuerza para que con o sin podamos seguir hacia adelante. Y a veces voy a decir algo que también puede sonar medio loco. A veces Dios permite ciertas situaciones para que no nos desprendamos de Él. Porque ¿sabe qué ha pasado muchas veces? Que cuando la persona recibe la bendición de Dios, se olvida de Dios. Ya recibí lo que quería, ya está, a otra cosa. Con Dios no se hace negocio. Con Dios se está o no se está. Si estamos, recibimos sus beneficios. Si no estamos, lo que recibimos, lo recibimos. Porque Dios no nos quita nada. Lo que recibimos, lo recibimos. Pero, eso que recibimos es como una caja de ahorro. ¿Saben lo que es una caja de ahorro? Donde uno va guardando para que en algún momento cuando haga falta tenga un respaldo. Cuando recibimos la bendición de Dios, es abrir una caja de ahorro en los cielos y el Señor va añadiendo bendición y va añadiendo recursos. Cuando nos alejamos del Señor, ¿qué pasa? Hacemos uso de los recursos que están en la caja de ahorro. Pero si no le seguimos poniendo, va a llegar un momento en que se va a acabar. A mi propio hermano, hace 7 años atrás, le dije: Juan, Dios ha tenido misericordia de vos. ¿Sabe por qué? Porque tu papá y tu mamá, mi papá y mi mamá, oraron por nosotros toda su vida. Y hay recursos en los cielos a nombre tuyo, mío y de todos nuestros hermanos. Hay recursos en los cielos. Y vos vas a superar esta situación. Estaba en el Hospital Córdoba, yo lo fui a ver. Le dije: vos vas a superar esta situación porque tenés recursos en la caja de ahorro. Pero si no le pones, vos ahora no le pones, esos recursos se van a acabar. Le duraron 2 años más. Siguió haciendo su vida. Lamento por mi hermano, 59 años. Estaba internado en el hospital. Se escapaba del hospital con un tremendo cuadro coronario que era fulminante. Se escapaba del hospital y se iba al bar de la esquina a tomarse su café bien negro. Y sabe que los que toman café generalmente lo acompañan ¿con qué?
generalmente, no sé si todos, pero muchos, se sientan en el bar y toman su café y... Digo, Juan, ¿qué estás haciendo? Te va a matar el doctor. Ni se va a enterar. De hecho, no se enteraba. Porque entraba a la habitación. Entraba y salía, salía y entraba. Sí, pero una mañana se levantó, se despertó con un problema en una de sus arterias y lo bajaron a cirugía y no hubo bypass que le pudiera ayudar. 59 años, 2 de la tarde, falleció. Se le acabaron los recursos. No es que uno quiera ponerle miedo, no le estoy poniendo miedo, le estoy diciendo cómo funciona. Y uno decide si lo quiere aceptar o no. Pero yo que llevo 40 años predicando la palabra, yo que he visto muchas cosas a lo largo de mi vida, a lo largo y a lo ancho del país y en otros países, digo y certifico que el que está tomado de la mano del Señor tiene bendiciones en abundancia. Y podrán pasar momentos difíciles, pero el Señor le va a ayudar a superarlas todas. Y en tanto y en cuanto estemos tomados de su mano, Él nos va a sostener en el día de la angustia. Clamé yo a Jehová y Él me oyó desde su santo templo. No es chiste. No es para que ustedes estén entretenidos dos horas y media los domingos y una hora y media los miércoles. No es para eso, es para que nosotros nos demos cuenta cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. En Cristo Jesús ya Él nos ve sentados en los lugares celestiales, como lo mencionamos la semana pasada. ¿Por qué hablamos de Cristo? ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? ¿Por qué le enseñamos a la gente a acercarse a Jesús? Porque la palabra de Jesús, la enseñanza de Jesús, es una enseñanza que tiene fundamento. El hablar de Cristo a través de las Escrituras es un hablar con autoridad. Y cuando alguien habla con autoridad, aquel que no está en Cristo lo puede percibir y se da cuenta que hay algo diferente en el que habla y tiene que someterse a la autoridad de Dios. O se libera o se queda esclavo. Por eso es que la gente acá decía: ¡ja! ¿Qué doctrina más rara trae este Cristo? Pero la verdad es que habla con tanta convicción y autoridad. Y uno que estaba allí con espíritus malos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Al mal espíritu sí, a la persona no. Y le dice: calla y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿y esto qué es? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Allí está todo con signo de pregunta y no tiene respuesta, pero yo le voy a dar la respuesta. ¿Sabe con qué autoridad? Con la autoridad que le delegó el Dios el Padre. Y esa autoridad delegada de Dios el Padre a Jesús nos ha delegado a nosotros como iglesia, como cuerpo. Por eso es que decía la hermana Coca: hemos orado al Señor, le pedí a los pastores y hemos orado en la iglesia y Dios ha respondido, porque es la autoridad delegada. Es la autoridad delegada en el nombre de Jesús. No en el nombre de Samuel, no en el nombre de Lidia, no en el nombre de ningún bienaventurado varón, sino en el nombre de Jesús. Tienen que oír la voz y tienen que obedecer. Aquellos se preguntaban: ¿y esto? ¿Sabe que el año pasado por septiembre, y yo ya conozco esto de mucho tiempo antes, estuvo en Córdoba el evangelista Carlos Anacondia? ¿Alguno ha ido a las reuniones del evangelista Carlos Anacondia? Y la gente dice: ¡oh!
Cuando predica, la gente cae como moscas. Y lo agarran los que están allí para ayudar y lo llevan a la carpa de liberación. Y vieran ustedes esa gente cómo se retuercen y hablan cosas que no tienen, que no se entiende y parecen qué sé yo qué. La autoridad delegada hace que los oídos espirituales de aquellos que están en cosas raras escuchen la voz del Hijo de Dios Jesucristo dicha por aquel que está presidiendo, y tienen que obedecer. Ahora, alguno puede preguntar, pastor, ¿y por qué no pasa eso acá? No se preocupe, que Dios no opera de la misma manera. Si no, pregúntenle a los jóvenes que estuvieron en el retiro la otra semana. De repente empezó algo y Dios obró. Y una vez que el Señor hace que obra la liberación, queda en nosotros mantener esa libertad en Cristo. Por eso, mis amados hermanos, cuando a usted le preguntan, che, ¿por qué oran en el nombre de Jesús? Che, ¿por qué siempre hablan de Cristo? Che, ¿por qué todo alrededor de la persona del Hijo de Dios Jesucristo? Y no en este o en aquel. Primero, porque es el nombre que nos ha sido dado, Jesucristo. Segundo, porque es la llave. Tercero, porque sus enseñanzas son enseñanzas que tienen autoridad. En cuarto lugar, si yo me lleno de esas enseñanzas, lo van a percibir. Puede ser que alguno que lo perciba se ponga en contra o que le haga cosquilla. No me voy a enojar con ese alguien, voy a orar para que ese alguien sea liberado de la influencia que está alrededor, sea liberado, y entonces en vez de hacerme la contra, se sume para ganar a otros para Cristo. Mucha gente no lo va a entender, pero muchas otras gentes sí lo va a entender. Esta mañana estuve mirando el correo electrónico. Hace una semana que no lo veía, tenía 130 correos para mirar. Algunos de esos son publicidad, así que los fui eliminando, pero leí uno. El matrimonio Fioravanti, Daniel y Alejandra, están en Bosnia, como argentinos misioneros allá. Dice, pastor, fue tan lindo escuchar el testimonio de una abuela de 80 años, que le había venido una voz desde el cielo, que le dijo, vas a conocer gente extranjera y te van a bendecir. Una viejita de 80 años, sola, viviendo sola. Y a los 80 años se contactó con Daniel y con Alejandra, que son extranjeros, son argentinos que viven allá y están haciendo la obra de evangelización. Dice, Dios cumplió su palabra para conmigo, así que ahora ustedes me tendrán que bautizar. 80 años se bautizó. ¿Sabe que Bosnia es uno de las 4 o 5 naciones en la que se dividió toda la antigua Yugoslavia? Está Bosnia, Croacia, está Montenegro, está Serbia, y no me acuerdo si hay otra más. Kosovo. 4 o 5 naciones que se formaron de la ex Yugoslavia. Y hay un pueblo con el otro que no se hablan, se odian por causa de la guerra. Y esta mujer dijo, yo, aunque mis hermanos sean de aquella nación vecina, no los puedo odiar, porque Jesús me amó tanto que tengo que amar a los que están cerca de mí. Así que como no había mucho espacio para bautizarse, llenaron la bañera en la casa. Ahí la sentaron a la abuela y ahí la bautizaron. 80 años. Por eso, mis amados hermanos, cuando hay una palabra de Dios,
cuando hay una porción bíblica que nos pega, escuchémosla, caminemos de acuerdo a estos principios y la bendición será añadida. Amén. Yo espero haber podido transmitir con claridad el concepto. ¿Por qué hablamos de Jesús? ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? ¿Por qué le pedimos a Jesús? Porque sus enseñanzas, su doctrina, es una doctrina que tiene autoridad. Y cuando nos llenamos de esa doctrina, cuando nos empapamos del conocimiento de esa verdad, aquellos que están a nuestro alrededor, influenciados tal vez por el mal, esa gente tendrá que percibir la diferencia. Y cuando hay alguien que está haciéndonos lío, oremos por ese alguien, para que esa influencia se quite, y en vez de hacernos problema, seamos amigos. Pero más que nada, lo podamos acercar a Jesús, para que Jesús obre en sus vidas. Amén. Nos vamos a poner de pie por un momento, por favor. Todavía hay una unción aquí, y es tan fuerte sobre usted y sobre mí. Señor, en esta noche te damos gracias por la palabra, y te damos gracias por la enseñanza, te damos gracias por los milagros, te damos gracias por la sanidad. Oramos pidiendo que tu bendición siga impartiéndose en nosotros, y que seas tú sosteniéndonos cada día, caminando en tus principios, en tu verdad, en tu palabra. Señor, en esta noche ponemos todo delante de ti. Si hay alguien que todavía no ha pedido perdón por sus pecados en esta noche, que en esta noche, Señor, pueda decir: Jesús, te reconozco como mi Salvador, perdona mis pecados, quiero sentirme liberado del peso de la culpa, quiero sentirme una nueva persona, como que estoy naciendo otra vez a una vida de fe, a una vida de esperanza, con un futuro mejor. Señor, creo que tú lo puedes hacer. Cambia mi vida, y que todo lo que hasta ayer, hasta hoy, hasta hace un minuto era contrario a ti, se borre y comience desde este minuto a hacer todo nuevo, agradándote a ti. Dame las fuerzas para serte fiel, dame las fuerzas para caminar en tus veredas, dame la fuerza para oír tu voz, aceptar tu palabra, tu enseñanza y caminar en tus principios, para que, dependiendo de ti, podamos bendecir a otros. Señor, bendice a la congregación, cada familia, cada persona, cada hogar, y que tu nombre sea exaltado a través de cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu amor y por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.